declaración. Sí. Yo creo que nosotros acá tenemos la sensación de que eso iba a generar una repercusión tremenda, que acá sí la ha generado, que diría tiene dos planos. Uno es el plano político, con las cosas de Aníbal Fernández, con su particular fonética germana, mencionando la base estadística de Alemania, y que eso lleva a una cosa que es un ridículo, decir que hay más pobres en Alemania, que hay más pobres en Suiza o en Dinamarca que en Argentina. Y hay un plano más técnico, que es la discusión sobre de qué estamos hablando cuando medimos pobreza. Nosotros acá en el programa tuvimos en una oportunidad la visita de un experto que decía, bueno, yo mido de una forma la pobreza, pero hay muchas formas de medirla. Me parece que lo tremendo de esto es que claramente está usada esto del 5%, en un país en que el último dato es menos del 5%, porque no se publicó más. Claro. Lo tremendo que eso forme parte de una estrategia, digamos, gubernamental, eso, y que le hagan decir a la presidenta una cosa de esas, ¿no? Digo, no vamos a hacer una discusión técnica, y Pablo conoce bien esto, pero lo vamos a hablar con él. Las formas de medir la pobreza, sobre todo pobreza relativa, es distinta en Europa que aquí, pero es obvio que nadie puede decir. Yo puse en el Twitter en broma cuando estaba en el aeropuerto de Ginebra, que me estaba yendo de Ginebra, cansado de ver pobres, y que por suerte el Atlántico es grande, porque si no veríamos las balsas viniendo desde Alemania o Dinamarca, intentando cruzar como cruzan el Mediterráneo los balseros. Pero bueno, de esto sabe más él, y ellos miden pobreza hace mucho tiempo, y eso cuando las series son, cuando uno mide las canastas de precios y demás durante mucho tiempo, digamos, son mucho más valiosas. Así que lo primero que hago es preguntarte tu visión, digamos, ¿cómo han pasado estos días de esta discusión que de golpe todo el mundo resultó ser experto en indicadores de pobreza? En realidad, nosotros cuando escuchamos lo del presidente lo vivimos con mucha tristeza. A nosotros nos pareció, por fuera de que seguramente puede ser irrisorio las comparaciones, nos pareció muy desafortunada que la presidenta haya indicado ese porcentaje de pobreza para la Argentina. Y como bien decías, ese dato es el dato del 2013 porque la Argentina ya no mide pobreza. O sea, no hay datos oficiales, ya van a ser 2 años que no hay datos oficiales. Y ese dato, el dato que hizo referencia la presidenta, era de los tiempos del INDEC, liderado por Guillermo Moreno, ¿sí? Tal vez, si se quiere, el peor momento de exposición del INDEC. No ha recuperado la confianza en la ciudadanía, todavía sigue siendo mañera los datos del INDEC, pero tal vez era el peor momento. Esa que se indicaba que una familia podía vivir con 780 pesos O con 6 pesos por día. al mes, o 6 pesos por día. 6 pesos por día. Esa canasta, es ese indicador el que la presidenta dijo en la FAO, nada menos que en la FAO, en frente de la comunidad mundial. Ahora, tiene otro aspecto que es para nosotros importante, más allá de lo metodológico, por cuanto después se intentó arreglar, no solamente lo de Aníbal Fernández, lo que bien indicás vos, el ministro Kicillof, diciendo no se refería a pobreza sino a hambre, nos dio más tristeza todavía porque tratando de acomodar un poco el discurso, decir que hay más de 2 millones de hambrientos en la Argentina realmente no podría ser en ningún país una buena noticia, menos en nuestra Argentina de hoy podría convertirse eso en buena noticia. Pero sin embargo parecieran que las cosas pasan, ¿no? Ahora, en las discusiones metodológicas nosotros no hacemos hincapié que el problema en la Argentina de nuestro INDEC está en un problema metodológico. Nosotros desde el CIPES medimos pobreza como lo venía haciendo el INDEC hasta el 2013 con la misma metodología de ingreso, de medición, que es a través de ingreso. Por un lado, juntando los datos de la encuesta permanente de hogares, eso es lo que provee el ingreso de las familias argentinas, y por el otro lado, ya que no se publicaba más valores y precios de los alimentos, desde nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que mide precios en 7 provincias, es más de 1.500 comercios y 12.000 precios mensuales, no solamente de los grandes súper, sino de los barrios, de los almacenes, verdulería, y realizado por las propias personas, o sea, que van a esos lugares, constata que se encuentra ese bien en góndola o en venta y toman el precio, o sea, un valor real. Pero independientemente de las metodologías, porque
con esa metodología, la misma del INDEC, a nosotros nos indica que a diciembre de 2014 la pobreza se extendía un poco más del 29%, lo que equivale a un poco más de 12.200.000 personas. Sin embargo, con otra metodología, la UCA, que es una metodología multidimensional, entendiendo que la pobreza tiene distintas dimensiones, donde el ingreso es solamente una de ellas, llega a conclusiones parecidas como la nuestra. Evidentemente, metodologías hay varias. Se puede usar la que se usaba, se puede usar una multidimensional, se puede usar una mixtura de ella, o una nueva, si se quiere. El problema es que de ninguna manera se puede dejar de medir pobreza e indigencia en este país sobre pretexto de no tener una buena metodología o no poder ponerse de acuerdo cuál es la definición de pobreza que más conviene utilizar. Sin lugar a dudas, el problema central del INDEC no era un problema metodológico, siempre lo fue un problema político, por cuanto la decisión de intervenir en el INDEC fue justamente para empezar a tapar una realidad que en ese momento, a partir del 2017, era una inflación creciente, en ese momento pequeña, pero creciente, que ya empezaba a hacer ruido y que luego nunca más fue subsanado, todo lo contrario. Se desplazaron los técnicos que realmente trabajaban, se ingresó un montón de personas que poco y nada tiene que ver con la elaboración de estadísticas públicas, serias, responsables, y hoy se convirtió en una caja negra directamente el INDEC. Nosotros abogamos porque se recupere un servicio de estadísticas público, pero principalmente que vuelva a recuperar la confianza. Nosotros no desearíamos seguir midiendo pobreza e indigencia o estableciendo el valor de la canasta básica de alimentos, por cuanto eso lo tienen que hacer los organismos oficiales. Nosotros tendríamos que tener una mesa fiable de datos públicos estadísticos para poder a partir de eso elaborar otro tipo de cosas y no estar discutiendo si esta mesa es blanca o es color perla. Evidentemente el daño que le produce a la Argentina no tener estadísticas confiables, hoy por hoy es un daño de una magnitud muy grande. Inclusive hay momentos donde la inflación no tiene los picos o no se acelera como se venía acelerando el año pasado, eso también es percibible, pero al no tener ese piso de estadísticas confiables ni siquiera puede ser utilizado por el mismo gobierno y por los mismos actores para discutir, por ejemplo, paritarias. La mayoría de las estimaciones que hay de pobreza, con sus variantes, pero digamos medida por ingresos y demás, en institutos, en todos los institutos, la Universidad de La Plata, ustedes, la UCA, el observatorio, en realidad da entre 25 y 30%, ¿no? Más o menos. Algunos un poco menos, quizás 23%. Me gustaría que aclararas un punto que es importante. Hay gente que piensa de que ese 23 o 25% de pobreza, en realidad el gobierno termina diciendo 5% porque en el medio vienen los planes sociales, que sería una forma de decir que los planes sociales están bajando la pobreza de un cuarto de la población al 5%. Me gustaría que expliques, digamos, si esto es así o si en realidad esto no es así porque los planes sociales ya entraron como ingreso de la familia en el momento de calcular la pobreza. No, en el caso de la metodología que utilizaba el INDEC, que es la que utilizamos nosotros, cuando mide ingreso a la familia, mide el total de los ingresos que se puede componer en una familia, ya sea por trabajo en blanco, en negro, por jubilaciones, por asignaciones, por subsidios, o sea, el total de los ingresos. O sea, programas como Asignación Universal por Hijo están incluidos. Está dentro del ingreso. Están incluidos en este ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hubiese un plan como la Asignación Universal por Hijo, la situación hoy por hoy sería muchísimo peor aún. Entendamos que de estos 12.200.000 personas que nosotros entendemos que hoy se encuentran en situaciones de pobreza, la mitad de ellos son niños. Claro. 6 millones entre 0 y 17 años. Justamente un sector, principalmente en la primera, de 0 a 4, donde los errores que se cometen, aunque después invertamos recursos y bienes, una vez que se cometieron errores en esa primera infancia, el daño es permanente, ¿no? Ahora hay otro aspecto que es importante. Invisibilizar 10 millones de personas no puede ser una conducta graciosa para el Estado. Entendamos que ahora hay momentos donde se vuelve a poner en la mesa una oposición de la sociedad, así se ha manifestado sobre la violencia y las distintas formas de violencia.
invisibilizar 10 millones de personas en su condición de pobreza también establece una forma de violencia, en este caso de violencia institucional por parte del Estado. Porque al invisibilizarlo a través del ocultamiento en las estadísticas públicas oficiales, lo que luego se pretende es que eso no impacta o impacta en forma negativa a la hora del diseño y la aplicación o la estrategia de las políticas públicas. Si las políticas públicas evidentemente se diseñan en función de datos oficiales, y eso habla de un poco más de 2 millones de personas en la pobreza, y no de los datos del CIPES, que hablan de 12 millones, evidentemente va a tener un impacto. Y eso que tenemos un gobierno que en términos de inversión en acción social, tal vez ha sido el gobierno de la vuelta de la democracia, el gobierno que más ha invertido. Sin embargo, pese a la gran inversión económica, nosotros mantenemos niveles de pobreza parecidos en términos de los 90. Si promediamos 91-90, promediamos y vemos con la pobreza, por ejemplo, GBA, está igual. ¿Qué quiere decir eso? Que al no tener un sistema de estadística que pueda establecer cuál es el problema, poder cuantificarlo, pero principalmente un sistema de monitoreo luego de las políticas públicas que van en esa dirección para poder impactar en ella, evidentemente tenemos un conjunto de programas que terminan siendo prebendarios y que en muchos de los casos terminan manteniendo a las mismas personas que son sus beneficiarios en las mismas condiciones de pobreza sin darle una opción de poder salir de ella. Fíjate que el dato que él da, por ejemplo, con la década del 90 son más o menos parecidos, la diferencia de 2 millones y pico, porque tenía 14 millones de pobres en aquel momento. Pero digo, han pasado muchos años y dentro de ese lapso se ha construido un país con un crecimiento realmente ponderable, exorbitante en muchos casos, lo que indicaría que ese país en crecimiento tendría que hoy ofrecer un nivel de pobreza con esos niveles de asistencialismo o de apoyo asistencial que realizó el Estado, mucho inferior, otra vez acercándose a esos números de la presidenta. Me parece que el hecho fundamental y lo que falló concretamente en este relato del modelo es la distribución de la riqueza. Me parece que por ahí pasa la verdadera discusión de esto de la pobreza en sí y en su conjunto, la distribución de la riqueza. Muchas veces lo hemos hablado con vos, Alfredo, cuando se hacen las paritarias. La inflación del 15% o 20% con paritarias del 38 o 40%. Entonces, o la inflación es el 38% o aquí estamos distribuyendo riqueza en un proceso revolucionario realmente impresionante, pues le estamos dando el 20% más a cada uno. Es decir, hay unas contradicciones muy fuertes en un gobierno o en un periodo de gobierno donde el crecimiento fue muy grande, muy provechoso para el país, pero desaprovechado para la inclusión social que pretendía este gobierno con la distribución de la riqueza, ¿no? Me parece, no sé, una opinión. Sí. Bueno, además ese crecimiento que obviamente dio sus frutos cuando, en relación a los indicadores de 2001, claramente mejoró la situación, claro. Y eso pareció agotarse hace varios años, casi simultáneamente con la pérdida de crecimiento y con un fenómeno del cual después vamos a hablar un poco más, que es que, bueno, el principal elemento que atenta y que deteriora todos esos indicadores es que la inflación se fue acelerando de una manera en la cual el gobierno no pudo, digamos, controlarla y apeló a esta medida de alterar las estadísticas. Con respecto al tema de la inflación, yo me estaba acordando de algo, que cuando empezó el proceso de inflación, cuando se va a la baña, concretamente, Kirchner lo tomó, Néstor Kirchner en ese momento, lo tomó como una cierta particularidad, es decir, empezó a jugar con ese índice. Y jugaba con ese índice porque eventualmente tenía que ajustar los bonos por inflación, y si hubiera ajustado los bonos por inflación de acuerdo a lo que medía, la deuda, los bonos esos de deuda argentina ajustados por inflación, hubieran pagado una cifra realmente formidable, ¿no? Bueno, de eso después te voy a decir algo, porque en realidad lo que no pagó por ese lado lo pagó en el cupón de crecimiento, pero lo hablamos después. Pablo, te agradecemos mucho la presencia, gracias por el aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Y esperemos poder hablar de otra cosa la próxima vez que